Lección número 13 del curso Word 2016. En esta lección, número 13, hablaremos de las plantillas. Una plantilla es un modelo o patrón para crear nuevos documentos, donde ya viene establecida la estructura y el formato de los elementos que contendrá, estilo y tamaño de fuente, formato y tabulaciones de las tablas, numeración de páginas, cabeceras y pies de página, etc. Es útil utilizarla cuando vamos a generar documentos idénticos, en los que solo cambian los datos, como en un fax, un currículum o una factura. La plantilla se diferencia de un documento ordinario de Word por estar guardado en formato .dot. Al crear un documento, a partir de ella, los datos que introduzcamos y los cambios que apliquemos se guardarán en un documento normal de tipo doc, sin alterarla. Word 2016 incluye muchas plantillas. En el momento de crear un nuevo documento nos presenta las diversas plantillas. Aprenderemos cómo utilizarlas y posteriormente cómo modificarlas para adaptarlas a nuestras necesidades. También veremos cómo crear plantillas nuevas a partir de un documento Word. Podríamos crear plantillas basadas en formularios de introducción de datos como controles más complejos, pero estos los veremos en el tema Compartir documentos. Elementos que se guardan en una plantilla. Las plantillas, como hemos comentado, contienen los estilos y formatos que se hayan definido en ellas, pero también conservan otros elementos. Las modificaciones en la barra de herramientas. Si añadimos o quitamos iconos, estas modificaciones también se guardarán en la plantilla. Si creamos o modificamos entradas de autotexto, también se almacenarán en la plantilla. Lo mismo sucede con las macros y otros elementos que no hemos visto aún en este curso. Es decir, en una plantilla se guarda un entorno de trabajo de Word 2016. De ahí la potencia de las plantillas para trabajar de modo más eficiente con Word 2016. La plantilla por defecto. En realidad, las plantillas siempre se utilizan, aunque no seamos conscientes de ello. Al crear un documento vacío nuevo, siempre se crea con unos márgenes ya establecidos. Por ejemplo, en nuestra página abierta, los márgenes preestablecidos serían los siguientes. Margen superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 3. La fuente Calibri cuerpo de tamaño 11. De esta forma, todo esto está definido internamente en una plantilla normal.dot, que se aplica por defecto. De esta forma, cuando hacemos clic en el botón Predeterminar en alguna opción para forzar a Word a aplicar valores distintos por defecto, lo que realmente hace el sistema es modificar la plantilla con la nueva preferencia. También podemos modificar la plantilla normal.dot, abriéndola normalmente desde Word, como en un documento cualquiera. Para abrirla será necesario saber dónde está. Averiguarlo es sencillo. Nos vamos a Archivo, la pestaña Archivo, Opciones, Avanzadas, y nos vamos a desplazar casi hasta el final para encontrar el botón Ubicación de archivos. Y aquí está, Ubicación de archivos. Si hacemos clic en él, se abrirá una ventana. Esta ventana nos muestra la ruta de los archivos. Nos interesa la ruta de las plantillas personales. Podemos copiar la ruta y luego lo único que resta hacer es ir a Archivo, abrir y buscar la plantilla en la ruta que acabamos de averiguar. Por ejemplo, vamos a copiar la siguiente ruta. Control C para copiar y lo pegamos en un bloc de notas. Ahí está. Volvemos a copiar esta ruta. Nos vamos al explorador de Windows. Pegamos la ruta, pulsamos Enter y tenemos la plantilla normal.dot.
Utilización de las plantillas de Word. Para utilizar las plantillas, haremos un clic en la pestaña Archivo, opción Nuevo. Normalmente, hacíamos clic en un documento en blanco para crear un nuevo documento. Para utilizar una plantilla, deberemos utilizar las otras opciones disponibles. Como puedes ver en la imagen, hay varias posibilidades a la hora de elegir una plantilla. Estas plantillas prediseñadas son las creadas por Microsoft. Estas aparecen en la pantalla Inicio dentro de la sección Destacadas. Como veremos más adelante, nosotros también podemos crear plantillas. Si ya hemos creado alguna, aparecerá al hacer clic en la sección Personal. En cualquier caso, para usar una plantilla, basta hacer clic sobre una de ellas y luego pulsar en Crear. Buscar plantillas en línea. Permite buscar en office.com. Siempre y cuando tengamos acceso a Internet, podremos acceder a las plantillas de la web de Microsoft desde aquí. Las pondremos a descargar gratuitamente y directamente desde Word, sin tener que ir a la página web. Además, también hay unas búsquedas sugeridas, por ejemplo, cartas, currículos, fax, etc. Vamos a pulsar Cartas. Hacemos un clic en el botón de búsqueda. Y tenemos como sugerencia una serie de plantillas de cartas. Una vez que has utilizado el cuadro de búsqueda, en la parte derecha aparece la lista de categorías relacionadas con la búsqueda. Puedes hacer clic en una categoría para buscar plantillas dentro de la misma. Podemos observar en el panel derecho las diferentes categorías: cartas, conjuntos de diseños, currículos, empresa, papel, personal, etc. Y también, si queremos observar más, podemos desplazarnos con la barra de desplazamiento en forma vertical. El proceso para utilizar la plantilla siempre será el mismo. Localizamos, hacemos clic sobre ella y pulsamos el botón Crear. Y se muestra a continuación nuestra carta. Nos sugiere colocar un nombre, dirección, ciudad, código postal, teléfono, correo electrónico. Se muestra las diferentes partes de una carta: la fecha, nombre de destinatario, cargo, compañía. Según la necesidad, podríamos obviar algunos datos. Luego viene el cuerpo de la carta. Finalmente, la despedida. Trabajar con el documento creado. Vamos a elegir otra plantilla. Una vez que hemos pulsado el botón Crear, veremos un documento nuevo, normal, pero con la estructura de una plantilla escogida. En este caso hemos escogido un currículum. Observarás que en la barra de título contiene un título predeterminado como documento número 7, propio de los archivos no guardados. Lo más habitual es que el texto a modificar se distinga perfectamente del texto que no debería en principio cambiarse. Por ejemplo, en esta plantilla hemos utilizado el currículum y en él distinguimos varios elementos perfectamente etiquetados, como el nombre completo, la profesión o área, dirección, edad, celular, email. Ha pasado a mostrarse dentro de un borde azul etiquetado, en modo edición, para permitirnos cambiar el texto. Al hacer clic sobre el texto, podemos activar el cursor para introducir el nuevo texto. Una vez rellenada la información, guardaremos el documento normalmente, dándole un nombre. La plantilla no se verá afectada. Modificar plantillas. Vamos a ver cómo se pueden modificar plantillas ya existentes. Así podremos modificar tanto las plantillas proporcionadas por Word como las que creemos nosotros a partir de documentos. Para modificar una plantilla, primero hay que abrirla, como hemos visto en el punto anterior. Vamos a abrir otra plantilla. Nos vamos a Archivo, Nuevo. Vamos a elegir la plantilla Folleto con flores. Pulsamos en el botón Crear y listo. Ahí está nuestra nueva plantilla. Sobre la plantilla abierta en Word podremos crear todas las modificaciones de diseño que querramos.
Vamos a darle un título. Como el texto se pasa a la siguiente línea, podemos incluso modificar el tamaño. Una vez modificado todos los datos, podemos guardar la plantilla modificada. Para ello, hacemos un clic en la opción Guardar como. Examinamos y nos aparecerá un cuadro de diálogo. Este cuadro es Guardar como. Si ustedes observan, el tipo no es una plantilla, sino un documento normal de Word. Pero nosotros deberemos cambiarlo a plantilla de Word. Desplegamos y elegimos plantilla de Word. Observa una cosa importante. Word 2016 cambiará la carpeta a la carpeta predeterminada de plantillas. Observa la ruta. Hay que guardarla en esta carpeta para que luego aparezca en la sección personal al buscar las plantillas. Solo nos queda darle un nombre y hacer clic en guardar. Técnicamente no hemos modificado la plantilla, sino que hemos creado una personalizada en la sección personal. Podríamos poner de nombre Flores. Pulsamos en guardar. Si quisiéramos modificar una plantilla prediseñada como tal, lo único que tendríamos que hacer es guardarla como plantilla con el mismo nombre y en el mismo directorio que la original. Crear plantillas a partir de documentos Word. Las plantillas y los documentos Word se diferencian especialmente porque son distintos tipos de documentos. Por lo tanto, a partir de un documento Word 2016, podemos crear una plantilla simplemente cambiándole el tipo de documento. Así pues, para crear una plantilla a partir de un documento de Word 2016, tendremos que diseñar el documento, modificar el documento para darle el aspecto de una plantilla. Aquí podríamos incluir campos del estilo haga clic aquí. Aunque no es necesario que una plantilla contenga esos campos. Por supuesto, también podemos partir de un documento nuevo en blanco para diseñar nuestra propia plantilla. Este documento en blanco, habíamos dicho que es la plantilla normal.dot. Vamos a crear una plantilla. Rápidamente vamos a dar el texto que sea de 14 puntos, el título, y los párrafos queremos que sea de 12 puntos, pero otro tipo de letra. Vamos a cambiar. Vamos a guardar este pequeño cambio como plantilla. Nos vamos al archivo, guardar como, y desplegamos. Nos vamos a la opción plantilla de Word y automáticamente nos redirecciona hacia la carpeta donde se guardan las plantillas. Vamos a escribir ejemplo 1, así se va a llamar nuestra nueva plantilla. Pulsamos en el botón guardar. Vamos a cerrar. Si quisiéramos abrir nuevamente nuestra plantilla que acabamos de crear, nos vamos a archivo, decimos nuevo, pulsamos en la opción personal y aquí está nuestra plantilla ejemplo 1. Nuestro título va a ser de 14 puntos y todos nuestros párrafos de 12 puntos, con el tipo de letra Times New Roman. Una vez que hagamos los cambios, podemos guardar como un documento normal de Word y nuestra plantilla seguirá existiendo en el lugar personalizado. Vamos a crear nuestro documento en esta plantilla. Para el ejemplo, como título, creamos ahora los párrafos. Entonces el título, tipo de letra Calibri de 14 puntos. El párrafo, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. Vamos a guardar nuestro documento creado a partir de una plantilla. Si se fijan en el tipo, es un documento de Word. Pulsamos en el botón guardar y listo. Vamos a cerrar. Queremos crear otro documento a partir de la plantilla que hemos creado, porque si creamos en este documento, si se fijan, el tipo de letra es Calibri de 11 puntos. Vamos a abrir nuestra plantilla. Nuevo. Nos vamos a personal. Personal porque aquí están nuestras plantillas que nosotros hemos creado. Hacemos un clic, ejemplo. Y nuevamente nos aparece
el título con tipo de letra Calibri de 14 puntos y párrafo, el tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. Esta fue una presentación del tratamiento de plantillas en Word 2016. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.